Hola, ¿qué tal amigo? Bienvenido a la lección 3 titulada Controversias para hoy lunes 15 de julio, el llamado de Leví y el ayuno. El versículo para memorizar lo encontramos en Marcos 2, 27 y 28. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Lee Marcos 2, 13 al 22. ¿Quién era Leví, el hijo de Alfeo, y por qué podría haber surgido alguna objeción a que llegara a ser un discípulo de Jesús? Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe las odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Quién era Leví, el hijo de Alfeo, y por qué podría haber surgido alguna objeción a que llegara a ser un discípulo de Jesús? Indiscutiblemente las etiquetas de la vida, los prejuicios, las luchas que en una vida de pecado puede algún creyente posterior experimentar, son señal de juicio para algunas personas que tienen su visión incorrecta del proceso de transformación que Jesús puede llegar a alcanzar a una persona. Jesús no miraba lo que la persona era, sino lo que podía llegar a ser si se sometía a la dirección del Espíritu de Dios. En los días de Jesús, los publicanos o recolectores de impuestos eran funcionarios que estaban a las órdenes del gobierno local o de Roma. No eran populares entre la población judía en Judea porque a menudo exigían más de lo debido y se enriquecían a costa de sus compatriotas. El tratado mishnaico Toorot, un comentario judío acerca de la ley religiosa, dice, si un publicano entra en una casa, todo lo que está dentro de ella se vuelve inmundo. Por lo tanto, no es sorpresa que los escribas inquirieran en tono de desaprobación, ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? ¿Cómo respondió Jesús a esa pregunta? No la rechazó, sino que la revirtió, indicando que son los enfermos, no los sanos, quienes necesitan un doctor. Reclamó de esa manera para sí el título de médico espiritual, aquel que puede sanar el alma enferma de pecado. ¿Acaso no debería un doctor ir donde están los enfermos? Marcos 2, 18 al 22 inicia un nuevo tema. Se trata de la historia central de estos 5 relatos relacionados con la controversia. Mientras que la sección previa incluyó una fiesta provista por Leví, esta gira en torno a la pregunta de por qué los discípulos de Jesús no ayunan, a diferencia de los de Juan el Bautista y de los fariseos. Jesús responde con una ilustración o parábola en la que compara su presencia con una fiesta de bodas. Sería inconcebible que en una ocasión tal los invitados ayunaran, pero Jesús predice un día en el que el novio les será quitado en alusión a la cruz. Habrían entonces tiempo de sobra para ayunar. Jesús continúa con 2 ilustraciones que subrayan el contraste entre sus enseñanzas y la de los dirigentes religiosos, la del remiendo de tela nueva en un vestido viejo y la del vino nuevo en odres viejos. Qué manera interesante de contrastar la enseñanza de Jesús y la de los dirigentes religiosos, ya que muestra cuán corrompida había llegado a estar la costumbre de los maestros. Sin embargo, aún la religión verdadera puede convertirse en tinieblas si las personas no son cuidadosas. ¿Quiénes son los que hoy podrían ser vistos como los recaudadores de impuestos de los tiempos de Jesús?
¿Cómo podemos ajustar nuestra manera de pensar acerca de ellos? Cada persona que tiene una lucha se convierte en un candidato para el reino de Dios. Todos hemos sido afectados por el pecado. Desarrollamos en nuestra experiencia de vida reacciones frente a esa afectación por el pecado que manifiestan actos pecaminosos, maneras de pensar y de actuar. Pero estamos llamados a alcanzar a toda persona que necesita esperanza. Nosotros fuimos alcanzados en medio del pecado por el brazo de Cristo que se extendió a través de alguna persona que quiso acercarse a nosotros y confió en la obra de Dios de transformación que aún sigue en proceso. Por tal razón debemos acercarnos a las personas que necesitan esperanza. Es el llamado de Dios para sus hijos. Necesitamos levantarnos en el poder del Espíritu a poder llegar a aquellos que necesitan salvación. Jesús así respondió y así los discípulos de hoy debemos responder. Debemos acercarnos a quienes necesitan esperanza, no buscando satisfacer nuestros placeres o cosas personales, sino con una clara y definida intención de poder rescatarlos del lugar donde están. Que Dios te bendiga, que podamos seguir aprendiendo cada día de la palabra de Dios.